Bienvenidos al segundo capítulo de este tutorial de torneado en madera. Hoy seguiremos viendo la manera de cómo trabajar en el torno y trataremos el tema de los vaciados. Pero también mostraré algunas de las características más recomendables, según mi opinión, sobre los tornos y sus accesorios, para todas las personas que quieran empezar o estén empezando y quieran adquirir uno. Para ello, aquí tengo este trozo de tronco o rama de fresno, haremos un pequeño cuenco o algo parecido, yo que sé, vamos a ver qué sale. Existen muchos sistemas de agarre para el torno. Los más comunes pueden ser la punta de arrastre, el plato de tornillos y el plato de garras. Este último sabemos que es un accesorio relativamente caro, pero es un sistema extremadamente versátil, rápido y seguro. Prácticamente podemos sujetar cualquier cosa en segundos. Es evidente, os habréis dado cuenta, que yo dispongo de un torno muy antiguo. Y como muchos otros tornos, originalmente solo tenía punta de arrastre y plato de tornillos. Después, alguien adaptó el propio plato de tornillos para sujetar un plato de garras. En mi opinión, lo mejor que le pudieron hacer a este torno. Aparte de sujetar la madera con las propias garras, con brocas de este tipo ya tengo una punta de arrastre del tamaño que yo quiera. Si necesito un plato de tornillos más pequeño, pues me lo hago en el propio torno y solucionado. O lo que vamos a utilizar hoy, un simple tornillo, directamente. Este es un método muy utilizado. De hecho, algunos platos de garras modernos o más actuales, bueno, digamos que no tan antiguos como este plato de garras, ya traen su propio tornillo. Hacemos un taladro a la madera de un diámetro adecuado y listo. Queda bien apretado y seguro, porque la cabeza del tornillo queda sujeta contra la parte trasera de las garras. Aunque se afloje la madera o gire sobre las garras el propio tornillo, nunca se puede salir. Por todo esto, la primera recomendación que os puedo dar es que vuestro torno tenga plato de garras, o la posibilidad de ponerlo en un futuro. Porque con punta de arrastre, platos de tornillos y otros sistemas de agarre se pueden hacer muchísimas cosas, pero el plato de garras facilita tanto el trabajo y es tan versátil que merece muchísimo la pena. Ajustamos el contrapunto, colocamos el soporte y... pero no, mal, muy mal. Así, en este caso, nunca debemos empezar a trabajar. He colocado la madera en sentido contrario al que se suele poner habitualmente, con la veta o fibras en el mismo sentido que el eje, pero aquí yo las tengo completamente cruzadas. ¿Qué es lo más probable que pase si empiezo a trabajar de esta manera? Al introducir la herramienta en el mismo sentido que la veta de la madera, se va a astillar o rajar, sobre todo en un trozo de madera completamente irregular como este. Riesgo de enganchada brutal, astillas y trozos de corteza saliendo disparados. Y para colmo, nuestra cara y nuestro cuerpo están en plena trayectoria. Por eso siempre tenemos que procurar trabajar de la manera más lateral posible. En este caso, situamos el soporte en diagonal y vamos trabajando desde dentro hacia afuera. Manera de introducir la herramienta mucho menos agresiva y más lateral respecto a las fibras de la madera. Y además, nuestro cuerpo está desplazado hacia un lado, evitando la posible trayectoria de cualquier trozo de madera que pueda desprenderse. Al desbastar, las primeras pasadas siempre van a ser las más difíciles y peligrosas. Posteriores pasadas van a resultar más fáciles, porque poco a poco los huecos o vacíos se van reduciendo y el apoyo sobre la madera va aumentando. Siempre que trabajemos en este sentido desde dentro hacia afuera, o lo que es lo mismo, desde la parte más ancha hacia la más estrecha, como vimos en el capítulo anterior, la gubia rebotará sobre los huecos, reduciendo muchísimo el riesgo de enganchada. Pero en las partes que ya están desbastadas, al no haber huecos donde se pueda enganchar la herramienta, ya podemos trabajar en el otro sentido. Pero ojo, con cuidado, porque es una posición mucho más agresiva, con las vetas de la madera en un sentido más frontal. La circunferencia de la gubia ya no nos protege. Si no tenemos cuidado e introducimos la gubia con un ángulo demasiado agresivo, se puede clavar en la madera. En fin, el caso es que poco a poco, de dentro hacia afuera, moviendo el soporte, vamos desbastando la pieza sin problemas hasta llegar a la posición de ponernos de frente a la madera. Pero ahora ya la pieza está prácticamente desbastada, la herramienta ya no tiene esos huecos tan grandes donde poder clavarse
por lo que hay mucho menos peligro de que salgan astillas o trozos volando. Ahora ya solo nos queda dar la forma que nosotros queramos. Ajustar la espiga y lo que será la base de nuestro cuenco. Lijamos y ya le podemos dar la vuelta. Empezamos con el vaciado. Este creo que es el sistema más tradicional, con una gubia normal y corriente. Igualamos la superficie desde dentro hacia afuera y ahora ya podemos trabajar desde fuera hacia adentro, creando una montaña o bulto en el centro que vamos retirando según vamos profundizando. Y no hay más, así poco a poco, con paciencia, hasta llegar a la profundidad que queramos. Pero ahora viene la siguiente recomendación: que vuestro torno tenga cono Morse, en el contrapunto como en el eje de arrastre, porque hay muchos tornos que no disponen de ello y los rodamientos y las roscas con el uso se van estropeando. Reparar este tipo de contrapuntos puede resultar bastante complicado. Gracias al cono Morse podemos sustituir el contrapunto sin problema y podemos utilizar un montón de accesorios como por ejemplo este, que nos facilita mucho el trabajo. Podemos taladrar a la profundidad que queramos, ahorrando muchísimo tiempo y esfuerzo al realizar un vaciado. Y esto también repercute en la tercera recomendación, que nuestro torno disponga de regulador de velocidad o variador de frecuencia. Aunque no es para nada indispensable, viene fenomenal poder regular la velocidad de trabajo simplemente girando un mando y no tener que estar cambiando de polea, ahorrando muchísimo tiempo. Ahora ya solo nos queda terminar de dar la forma al vaciado con la gubia, pero también podemos utilizar el sesgo, o la muy conocida gubia de cañón o perfilar. No es más que una gubia con el lateral también afilado, de modo que podemos trabajar de manera lateral. Y por supuesto los raspadores. Con todas estas herramientas en combinación, terminamos de dar la forma deseada a nuestro vaciado, pero teniendo siempre en cuenta que hay una diferencia muy grande respecto al desbaste, porque aquí la dificultad es al revés: cuanto más profundicemos, más difícil y peligroso. La distancia entre el filo de la herramienta y el apoyo del soporte va aumentando, y eso reduce mucho la precisión y estabilidad. Tampoco tenemos una línea de visión directa, prácticamente hay que hacerlo a ciegas, guiándonos por el sonido producido por la herramienta y las vibraciones que transmiten las manos. Por todo esto siempre hay que tener mucho cuidado y paciencia a la hora de vaciar. Y siento ser pesado respecto al tema de la seguridad, pero es que en el momento que menos te lo esperas, se produce la enganchada. No se libra nadie. Por querer cambiar la postura de la mano del soporte, mi propia torpeza al introducir demasiado o en mal ángulo la herramienta. Y además mirar lo que hay aquí: un pequeño nudo, un cambio drástico en el sentido de las fibras y dureza. Por lo que sea, cualquier pequeño detalle o combinación de varias circunstancias produce la enganchada sin darte cuenta. Por suerte, nada grave, aunque la herramienta me golpeó en el dedo y tuve un ligero dolor un buen rato. Pero creo que mostrando esto ha quedado bastante claro que en los vídeos todo parece siempre más fácil, y aunque avisemos de los riesgos, pocas veces se muestran las consecuencias. En fin, llegó la hora de lijar. Siempre podemos fabricarnos un palo o algo parecido donde poder sujetar la lija y no tener que introducir los dedos. Pero con cuidado, como siempre, se puede hacer así, sin problema. Podemos agarrarnos con la otra mano la muñeca y así tener mayor estabilidad. Y como llevamos viendo en todo el capítulo, el problema siempre radica en las irregularidades. Nunca debemos acercar los dedos a esas partes irregulares, como es el caso de este borde irregular. Le voy a dar ya el acabado interior con la pieza girando en el torno. En este caso, el más típico tipo de acabado: la cera de abeja natural o cera para muebles. Lo habréis visto infinidad de veces. Pero para la parte exterior lo voy a hacer de otra forma, que en ciertas ocasiones viene muy bien.
Voy a retirar la espiga, ya sea cortando con un serrucho o formón, como queráis. Ahora solo queda lijar la base o nos podemos ayudar de estos típicos accesorios bastante económicos, con discos de lijado y un taladro. Pero además, gracias al plato de garras, lo podemos hacer en el torno, directamente, más cómodo y sencillo. Y ya tenemos nuestra pieza terminada a falta del acabado exterior. Con un plato similar al anterior, aunque este es más grande y un disco de lana para pulir, le damos cera a nuestra pieza y la frotamos con el disco. Creo que es evidente las ventajas que tiene este método. Piezas irregulares o donde ya no tengamos una manera segura y firme de sujetar en el torno. Piezas antiguas que queramos darle un repaso y volver a pulir, estén o no lo estén fabricadas en el torno. Cualquier objeto, sea de madera o de cualquier otro material, como plásticos o metales, podemos pulirlo gracias a estos discos. En fin, otra demostración práctica de que el torno, siendo considerado por muchos la primera máquina construida por el hombre, sigue siendo una de las máquinas más versátiles que existen. Y he dejado la última recomendación para el final. El torno, cuanto más grande y robusto, siempre mejor. Porque con un torno pequeño podemos hacer muchas cosas pequeñas, pero con un torno grande podemos hacer cosas grandes y pequeñas. Y es que por muchas enganchadas que tengamos con el torno, como nos enganchemos nosotros mismos a tornear, un torno pequeño se nos va a quedar pequeño. Y un torno grande también se nos va a quedar pequeño. En fin, muchas gracias por verme y hasta el próximo capítulo.